Sodoma y Gomorra. Seguro que la historia les suena. Pero ¿y si les dijera que no es solo una historia? Vamos a meternos de lleno en la evidencia, en lo que se puede tocar, de uno de los misterios más grandes de la antigüedad. Por siglos y siglos, este relato ha sido como una advertencia. Pero la pregunta que nos trae aquí, la que de verdad importa es, ¿y si pasó de verdad? ¿Y si hoy podemos encontrar sus restos? Ok, pues nos vamos a adentrar de lleno en la evidencia. Y fíjense, hay dos sitios arqueológicos principales, cada uno con sus propios hallazgos que son sorprendentes y con teorías que chocan entre sí. Así que hoy vamos a analizar estas dos pistas, a ver qué nos dice la ciencia sobre este misterio tan antiguo. Venga, empecemos. Nuestra cacería, por así decirlo, nos va a llevar primero a una teoría que, por décadas, ha capturado la imaginación de muchísima gente, tanto exploradores como creyentes. Nuestra primera parada, un lugar cerca del Mar Muerto que se llama Númera. Miren, ya desde 1924, un arqueólogo, el Dr. Albright, lo vio y dijo, este lugar está tan desolado que tiene que ser aquí. Pero pasaron décadas hasta que otro investigador, un tal Ron Wyatt, hizo un descubrimiento que pareció cambiarlo todo. Y aquí, ojo, porque esta es la prueba reina de esta teoría. Resulta que Wyatt encontró que toda el área estaba cubierta por millones de bolitas de azufre. Las mandó a analizar y el resultado fue, increíble. 95.72% de pureza. A ver, para que nos hagamos una idea, el azufre que se encuentra de forma natural, por ejemplo en minas volcánicas, con trabajos llega al 40% de pureza. O sea, esta composición es algo completamente fuera de serie. Pero esperen, que la cosa no paraba ahí. Además de estas bolitas de azufre, es que toda la zona parecía calcinada. Rocas negras, quemadas y unos patrones en espiral súper extraños en el sedimento que apuntaban a un calor extremo. Estamos hablando de más de 5.000 grados Celsius. Y la causa, pues no pudo ser un volcán, porque simplemente no hay registro de actividad volcánica en esa región. Algo más, algo muy distinto, tuvo que haber pasado aquí. Y lo que de verdad le dio un empujón a esta teoría fue una conclusión de un arqueólogo secular, o sea, no religioso, llamado Walter Rust. Fíjense, después de excavar en el sitio por allá de 1980, afirmó que la única explicación lógica para la devastación que estaba viendo era precisamente la que se cuenta en el relato bíblico. Vaya declaración. Pero justo cuando el caso de Númera parece, cerrado, ¡pum!, surge una teoría completamente diferente, con otro tipo de evidencia que no tiene nada que ver. En 2001, el Dr. Steve Collins propone un lugar nuevo, Tel el Hammam, allá en el Valle del Jordán. Y lo que su equipo encontró ahí, de verdad que desafió todas las expectativas. Imaginen la escena. Están excavando en una capa de la Edad del Bronce, y de repente desentierran algo que no debería estar ahí. Una vasija de almacenamiento vidriada. ¿Cuál es el problema? Pues que la técnica para vidriar la cerámica no se iba a inventar sino hasta 1000 años después. Al principio, este hallazgo parecía un error garrafal, uno que tiraba por la borda toda la cronología del sitio. Entonces, la pregunta era obvia. ¿Se habían equivocado de forma monumental en la datación o estaban frente a algo completamente diferente, algo extraordinario? Y la respuesta lo cambió todo. Ese vidriado no era artificial, era trinita, un tipo de vidrio que, fíjense, solo se forma con un calor repentino y súper extremo, como el que hay en el epicentro de una explosión nuclear. Se forma cuando un objeto es golpeado por la explosión de un asteroide en la atmósfera. De repente, ese artefacto imposible se convirtió en la prueba clave de una catástrofe cósmica. Y a partir de ahí, ¡zas!, las demás piezas del rompecabezas empezaron a encajar. A lo largo de 20 años, el equipo fue acumulando más y más pruebas. Grano quemado, que con la prueba de carbono 14 lo situaron exactamente en el periodo de Abraham. Tierra con una concentración altísima de sal, tanta que la dejó inútil para cultivar por siglos. Y ladrillos que no es que se hubieran desgastado, no, es que fueron pulverizados, hechos polvo por una onda de choque masiva y que vino de una sola dirección. Y aquí es donde la investigación se pone de verdad interesante, ¿no? Por un lado tenemos a Númera con ese azufre de pureza casi imposible y su paisaje quemado. Y por el otro, Tel el Hammam, con pruebas científicas súper contundentes de una explosión cósmica que además encaja perfecto en la cronología. O sea, dos casos increíblemente sólidos que apuntan a dos lugares completamente diferentes. Con toda esta evidencia científica sobre la mesa, uno pensaría que el debate es puramente arqueológico, ¿cierto? Pero la fuente de este análisis nos dice que, más allá de dónde estaba exactamente, la historia de Sodoma tiene una lección que va mucho más allá de la ciencia y los artefactos. Lo que el narrador de la fuente sugiere es que esta obsesión con el dónde
a veces nos puede hacer perder de vista el porqué. La historia entonces no sería solo sobre una ciudad destruida, sino un estudio de casos sobre la familia de Lot, sobre qué es el compromiso y las consecuencias de dudar. Según esta interpretación, a la familia se le dieron 4 oportunidades bien claras para comprometerse con su propia salvación. Primero, la advertencia. Se la tomaron a broma. Segundo, la demora. Lot se tardó, dudó, justo cuando tenía que actuar ya. Tercero, la negociación. En lugar de obedecer, trató de buscar un camino más fácil, más cómodo. Y finalmente, la última, la mirada hacia atrás de su esposa. Ese acto final que reveló que, aunque su cuerpo ya había salido de Sodoma, su corazón seguía atrapado ahí. Entonces, después de poner en la balanza la arqueología por un lado y la interpretación moral por el otro, ¿cuál es el veredicto final del narrador de la fuente? Pues, con total honestidad, el narrador admite que no puede decidirse. Al principio, la evidencia de Númera le parecía irrefutable. Pero luego, la ciencia del Dr. Collins en Tel el Hammam presenta un caso tan sólido que lo dejó, y estas son sus palabras, sin palabras. Al final, para el narrador, todo este debate arqueológico, aunque es fascinante, no es lo más importante. Su conclusión es una pura declaración de fe. Viene a decir que su creencia no depende de si encuentran o no una vasija o una bola de azufre, sino de la confianza en el texto donde está escrita la historia. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. En esta búsqueda de la verdad sobre nuestro pasado, ¿qué pesa más? ¿La evidencia física, lo que podemos tocar y analizar en un laboratorio? ¿O la fe, esa creencia que ha durado miles de años? La respuesta quizá no solo define cómo vemos la historia, sino cómo nos vemos.